En Navidad, mi mamá dijo, tu hermano estrenó casoplón. ¿Y tu pa, cuándo, mijo? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, y si mi vida fuera una película, yo sería ese personaje secundario que aparece de vez en cuando para que el protagonista, mi hermano Daniel, pueda brillar con más intensidad. Desde que tengo uso de razón, y ya peino 30 años, mi existencia ha orbitado alrededor del sol que es Daniel para mi familia, especialmente para mi madre, Elena. Él, con sus 35 años, siempre fue el centro de atención, el depositario de todas las esperanzas y yo era el satélite discreto, el que aprendió a moverse en la penumbra para no estorbar. Recuerdo con una claridad que a veces me asusta aquellos años de infancia y adolescencia. Si Daniel ganaba una carrera de costales en la kermés del colegio, era motivo de celebración familiar con pastel y todo. Si yo ganaba la Olimpiada Estatal de Matemáticas, mi madre me sonreía con cierta distracción y decía, qué bueno, mijo, muy inteligente tú. Oye, ¿viste qué carrerón se aventó tu hermano? Una vez, en la preparatoria, gané el primer lugar en un concurso estatal de informática con un proyectito de software que desarrollé casi sin dormir durante un mes. El premio era una beca bastante decente para un curso avanzado. Llegué a casa con mi diploma, emocionado. Ese mismo día, Daniel había sido elegido, por pura popularidad y no por mérito, capitán del equipo de fútbol de la escuela, un equipo que, dicho sea de paso, perdía casi todos los partidos. Mi madre, al enterarse de lo de Daniel, mandó a hacer carnitas y aguas frescas para festejar. Mi diploma terminó olvidado en un cajón de mi escritorio. Luego te compro algo, ¿sí, mijo? Ahorita hay que celebrar a tu hermano, que esto de liderazgo es muy importante para su futuro, me dijo, mientras le servía a Daniel el plato más grande. Nuestro padre nos dejó cuando yo apenas cumplía los 6 y Daniel andaba por los 11. Creo que fue entonces cuando mi madre proyectó en Daniel todas sus esperanzas rotas, todas sus ambiciones frustradas. Él se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el hombre de la casa, una carga demasiado pesada para un niño, pero que él aprendió a llevar con una mezcla de torpeza y arrogancia prematura. Yo pasé a ser el otro, el callado, el que no daba problemas, pero tampoco, al parecer, muchas alegrías notables. Mi prima Sofía, un par de años menor que yo, era la única que parecía darse cuenta del desequilibrio cósmico en nuestra casa. Tu mamá no mide con la misma vara, Mateo, me decía en voz baja cuando nos reuníamos en las celebraciones familiares donde Daniel, invariablemente, era la estrella. Pero tú vales un montón, no dejes que te hagan sentir menos. Sus palabras eran un pequeño bálsamo, pero no alcanzaban a borrar la sensación amarga de ver cómo se aplaudía la mediocridad de Daniel mientras mis esfuerzos se daban por sentados o, peor aún, se ignoraban. Las reuniones familiares eran un escaparate para los logros de Daniel. Que si había conseguido una entrevista para un trabajo del que luego lo corrían por informal, que si tenía una nueva novia de muy buena familia. Que si se le había ocurrido una idea millonaria que nunca pasaba de ser una ocurrencia de sobremesa. Y mi madre, Elena, siempre ahí, con los ojos brillantes, narrando las hazañas de su primogénito como si se tratara de un héroe de leyenda. Yo, entretanto, aprendí el arte de la invisibilidad, a no esperar aplausos, a encontrar satisfacción en mis propios logros silenciosos, rumiando una mezcla de resignación y una incipiente determinación de que algún día, de alguna forma, yo también contaría mi propia historia, aunque fuera solo para mí. La sombra de Daniel era larga y densa, pero incluso en la más profunda oscuridad, siempre supe que yo tenía mi propia luz, esperando el momento de encenderse. La etapa universitaria acentuó aún más las diferencias. Daniel, después de un paso fugaz y errático por la preparatoria pública, recaló en una universidad privada de medio pelo, de esas que parecen más un club social que una institución académica.
Cambió de carrera 3 veces, de administración a marketing y luego a comunicación, creo, sin terminar ninguna, argumentando que los planes de estudio no estaban a la altura de su visión emprendedora. Mi madre, por supuesto, se desvivía para pagar las colegiaturas exorbitantes, convencida de que Daniel solo necesitaba encontrar su verdadera pasión. Recuerdo haberla visto hacer malabares con las cuentas, pidiendo préstamos pequeños a sus amigas, vendiendo algunas de sus joyas de juventud. Yo, en cambio, obtuve una beca casi completa para estudiar ingeniería en sistemas en el Politécnico, una de las mejores universidades públicas del país y también una de las más exigentes. Aún así, la beca no cubría todo. Para mis libros, el transporte y para poder aportar algo en la casa, porque aunque no se me pedía directamente, sentía la obligación moral. Trabajaba por las noches en un centro de atención telefónica y los fines de semana reparaba computadoras a domicilio. Llegaba a casa arrastrando los pies, con el olor a café rancio impregnado en la ropa y los ojos irritados por las pantallas. Mi madre me miraba con una mezcla de lástima y reproche velado. Es que tú eres más fuerte, Mateo, siempre has sido más resistente. Daniel es más sensible, necesita más apoyo, que no le falte nada para que pueda concentrarse en sus proyectos. Esas palabras eran como pequeñas astillas clavándose en mi orgullo. Un día, mi madre, con esa sutileza que la caracterizaba para pedir las cosas más inverosímiles, me abordó mientras yo intentaba estudiar para un examen de cálculo diferencial. Mijito, comenzó, acariciándome el pelo, fíjate que a tu hermano le atoró un poquito la colegiatura este mes, y ya ves que está por cerrar un negocio importantísimo con unos coreanos que van a invertir en su nueva app de... Bueno, de algo de entregas a domicilio muy innovador, ¿no podrías echarle una mano? Solo esta vez. Yo te lo repongo en cuanto pueda. Sentí como la sangre me hervía. Era la primera vez que me pedía algo así directamente, algo que implicaba sacrificar mis propios ahorros, esos que juntaba con tanto esfuerzo para un curso de especialización en desarrollo de software que anhelaba tomar. Con un dolor que me oprimía el pecho, pero con una firmeza que ni yo mismo sabía que poseía, le dije, lo siento, mamá. No puedo. Estoy ahorrando para algo importante para mi carrera. Su rostro se transformó, la dulzura se esfumó y apareció una mueca de decepción profunda. No pensé que fueras tan egoísta, Mateo. Tu hermano te necesita. Fue una de las primeras veces que conscientemente elegí mi camino por encima de las expectativas o necesidades de Daniel, y aunque me dolió su reacción, también sentí una extraña liberación. Cuando me gradué con mención honorífica, recibí una tarjeta de felicitación de mi madre con 20 pesos adentro y un abrazo rápido. Qué bueno que ya acabaste, mijo. A ver si ahora sí ayudas más en la casa. Cuando Daniel terminó una de sus tantas carreras inconclusas, porque según él, ya había aprendido todo lo necesario de esa etapa, mi madre organizó una comida familiar para celebrar su perseverancia y espíritu indomable. Mi primer trabajo formal fue como desarrollador junior en una pequeña empresa de software. El sueldo era modesto, pero la experiencia era invaluable. Cuando lo comenté en casa, la respuesta fue un lacónico, qué bien que ya estés haciendo algo, Mateo. Fíjate que Daniel está a punto de lanzar una línea de playeras con diseños bien originales, va a ser un exitazo. Fue en la universidad donde conocí a don Ernesto, un viejo profesor de programación, de esos que ya lo han visto todo. Tenía una mirada penetrante y una forma de hablar directa, sin rodeos. Un día, después de una clase donde presenté un algoritmo particularmente complejo, me llamó a su cubículo. «¿Tienes madera, Mateo?», me dijo, mientras encendía un cigarrillo sin filtro. «Tienes el coco bien puesto y una lógica endiablada. Pero te falta colmillo. El talento sin malicia es como un jardín sin cerca, se lo come cualquiera. Aprende a cuidar lo tuyo, a valorar tu esfuerzo, y no dejes que nadie te ningunee». Esas palabras se me grabaron a fuego. Don Ernesto se convirtió en una especie de mentor, no solo en lo técnico, sino en una guía de vida. Sus consejos, a menudo crudos pero siempre certeros, fueron un faro en mi juventud. Mientras Daniel seguía persiguiendo quimeras, yo seguía mi camino, la vida austera, el ahorro metódico, la inversión constante en mi conocimiento.
La Navidad de hace unos 5 años fue particularmente reveladora. Había conseguido mi primer ascenso importante a líder de proyecto en mi empresa. Estaba orgulloso, sentía que por fin mis desvelos estaban rindiendo frutos tangibles. Fui a la cena navideña en casa de mi madre con una chispa de ingenua esperanza. Quizás esta vez. Daniel, por supuesto, acaparó la atención desde el principio, presumiendo un reloj carísimo que, según él, le había regalado un socio inversionista. Más tarde me enteré por Sofía que mi madre se lo había comprado a meses sin intereses. Cuando intenté, tímidamente, compartir mi noticia, mi madre me interrumpió con un gesto de la mano. ¡Ay, qué emoción! Espérame tantito, Mateo. Daniel, mi amor, cuéntales a todos de tu nuevo proyecto de realidad virtual para turismo, va a revolucionar la industria. La conversación, como un río caudaloso, se desvió hacia las fantasías de mi hermano. Sofía, sentada a mi lado, me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mirada lo decía todo. Tía Laura, la hermana de mi madre, una mujer cuya lengua era más afilada que un cuchillo de carnicero, me acorraló junto al árbol de Navidad. ¿Y tú, Mateo, ya tienes novia o sigues encerrado con tus maquinitas? Mira a tu hermano, ese sí es un hombre de mundo, ya hasta planes de boda tiene con esta nueva muchacha tan guapa. Deberías aprenderle, mijito, que se te está pasando el tren. Sonreí con la poca dignidad que me quedaba y me encogí de hombros. Ahí la llevo, tía, enfocado en la chamba, ya sabe. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeño departamento rentado, tomé una decisión irrevocable, se acabó. No más buscar migajas de aprobación. No más esperar un reconocimiento que nunca llegaría de ellos. Mi vida, a partir de ese momento, sería enteramente mía. Los años que siguieron a aquella dolorosa Navidad estuvieron marcados por los continuos y cada vez más descabellados emprendimientos de Daniel. Pasó de intentar vender criptomonedas, donde, por supuesto, perdió una cantidad considerable del dinero que mi madre le había prestado, a montar una tienda online de productos chinos de dudosa calidad que nunca despegó. Luego se autoproclamó consultor de imagen pública para políticos emergentes, aunque su único cliente parecía ser él mismo, mirándose al espejo. Cada fracaso era hábilmente disfrazado por mi madre como una valiosa experiencia de aprendizaje. Es que Daniel es un visionario, Mateo, me explicaba con una convicción que rayaba en el delirio, el mercado simplemente no está listo para sus ideas geniales. Pero ya verás, algún día todos reconocerán su talento. Fue en esa época cuando apareció en escena un personaje que resultaría nefasto, Bruno. Un tipo de unos 30 y tantos, con una labia que podría venderle hielo a un esquimal y una apariencia de exitoso hombre de negocios que apantallaba a cualquiera. Se presentó como un viejo amigo de la Universidad de Daniel, cosa que siempre dudé, y pronto se convirtió en su socio estratégico. Juntos comenzaron a planear desarrollos inmobiliarios innovadores en zonas exclusivas y negocios de importación de artículos de lujo europeos. Bruno era un maestro de la persuasión, especialmente con mi madre. Recuerdo cómo la camelaba, llenándola de halagos, escuchando con paciencia sus interminables historias sobre los talentos ocultos de Daniel y prometiéndole que juntos, él y Daniel, la convertirían en una reina. Doña Elena, le decía con una sonrisa ensayada, usted no se preocupe por nada. Su hijo es un diamante en bruto y yo sé cómo pulirlo. Pronto estará viviendo como se merece, rodeada de lujos. Mi madre se bebía sus palabras como si fueran agua bendita. La presión financiera sobre ella aumentó exponencialmente. Daniel, instigado y asesorado por Bruno, comenzó a pedirle sumas de dinero cada vez más grandes. Es una inversión, mamá, te lo juro por esta, le decía Daniel, besando una medallita que ella le había regalado, en 6 meses te lo regreso multiplicado por 10. Bruno conoce a la gente adecuada. Primero fueron los ahorros que le quedaban de la liquidación de su antiguo trabajo. Luego, empezó a pedir préstamos personales a su nombre en financieras con intereses leoninos. Yo me enteraba de estas movidas a cuentagotas, principalmente por Sofía, quien escuchaba conversaciones preocupantes cuando visitaba a mi madre. Intenté hablar con ella en varias ocasiones. Mamá, ¿estás segura de lo que haces? Daniel nunca ha sabido manejar el dinero y ese tipo, Bruno,
francamente no me da buena espina. Parece un charlatán. Su respuesta era siempre la misma, cargada de un resentimiento que me dolía profundamente. Ay, Mateo, tú siempre tan negativo, tan envidioso del éxito ajeno. En lugar de criticar, deberías apoyar a tu hermano, que se está partiendo el lomo por salir adelante, por darnos un futuro mejor. Tú te conformas con tu sueldito seguro, pero Daniel aspira a más, él sí tiene agallas. Era como hablar con una pared. Su ceguera era total, impenetrable. Mientras tanto, mi vida profesional seguía un rumbo muy diferente. La pequeña startup donde había comenzado, Tecnosoluciones Ágiles, empezó a tener un crecimiento explosivo. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad y logística para grandes corporativos, un nicho con una demanda brutal. Recibimos varias rondas de inversión de capital de riesgo y nuestro valor se multiplicó. Fui ascendiendo rápidamente, de líder de proyecto pasé a gerente de desarrollo y, finalmente, a director de tecnología, con un paquete de acciones de la compañía que, en ese momento, no parecía gran cosa, pero que guardé con celo. Yo seguía viviendo con la misma austeridad de siempre, en mi pequeño departamento rentado, ahorrando la mayor parte de mi sueldo e invirtiéndolo discretamente en fondos y, más tarde, en algunas criptomonedas serias. Mucho antes de que se pusieran de moda. Nadie en mi familia preguntaba por los detalles de mi trabajo. Si alguna vez lo mencionaba, la respuesta era un vago, qué bueno que sigas con tus cositas de las computadoras, Mateo. Muy entretenido. La situación financiera de mi madre llegó a un punto crítico. Un día, Sofía me llamó, con la voz entrecortada por el llanto. Mateo, tienes que venir. Tu mamá, creo que va a hipotecar la casa. Daniel y ese infeliz de Bruno la convencieron. Dicen que es para un desarrollo turístico en la Riviera Maya, que necesita capital semilla urgente y que les dejará millones. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. La casa donde habíamos crecido, el único patrimonio tangible de mi madre, el techo que nos había cobijado durante tantos años, en riesgo por los delirios de grandeza de Daniel y la avaricia de un estafador. Fui a verla inmediatamente. La confronté, con el corazón en un puño. Al principio lo negó, nerviosa, evasiva. Luego, ante mi insistencia, se derrumbó y lo admitió entre sollozos y justificaciones desgarradoras. Es la última vez, Mateo, te lo juro. Daniel me prometió que esta vez sí es la buena. Recuperaremos la casa y mucho más, seremos ricos, hijito, ya lo verás. Bruno dice que los inversionistas árabes están listos para firmar. Sentí una mezcla de rabia impotente, una tristeza infinita y una profunda lástima por ella. Estaba atrapada en una red de mentiras y falsas esperanzas, tejida por su hijo y el parásito de su socio. En ese momento, supe que, por más que me doliera, yo ya no podía ser parte de esa ecuación destructiva. Mi camino tenía que ser otro, lejos de ese abismo al que ellos se precipitaban voluntariamente. Carlos, mi mejor amigo, a quien le conté todo, fue muy claro, güey, no puedes cargar con sus decisiones. Tú estás construyendo tu propio futuro. No dejes que te arrastren con ellos. Y aunque sonara duro, sabía que tenía razón. La confrontación por la hipoteca de la casa familiar marcó un antes y un después. La ya tensa relación con mi madre se volvió prácticamente inexistente. Ella me veía como el aguafiestas, el envidioso que no quería ver triunfar a su hermano. Daniel, probablemente aleccionado por Bruno, me retiró la palabra por completo, mirándome con un desprecio que apenas disimulaba. Yo, por mi parte, me sumergí aún más en mi trabajo. Tecnosoluciones Ágiles estaba en la cúspide, la carga de trabajo como director de tecnología era brutal, pero cada desafío, cada proyecto exitoso, era un bálsamo para las heridas emocionales que supuraban en silencio. Mi oficina se convirtió en mi refugio, el código en mi lenguaje y la creación de nuevas soluciones en mi pasión. Un par de meses después de la debacle de la hipoteca, recibí un mensaje inesperado a través de una red social profesional. Era de Elena, una exnovia de Daniel de hacía un par de años. Una chica inteligente y sensata que, en su momento, había terminado la relación harta de las mentiras y la irresponsabilidad de mi hermano. Mateo,
Sé que ha pasado tiempo, pero necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Daniel y sobre ese tipo Bruno. Y temo por tu mamá. Su mensaje me heló la sangre. Nos reunimos en una cafetería discreta. Elena estaba nerviosa, pero decidida. Me contó con lujo de detalles cómo Daniel, durante su relación, la había endeudado con compras superfluas y promesas incumplidas. Pero lo más grave era lo que había descubierto sobre Bruno. Ese tipo no es trigo limpio, Mateo, me dijo, mostrándome en su teléfono algunos artículos de periódicos locales de provincia y publicaciones en foros de Internet. Tiene un historial de fraudes menores, de embaucar a gente con negocios fantasma. Cambia de ciudad constantemente. Parece que busca personas vulnerables, se gana su confianza a través de alguien cercano, en este caso, Daniel, y luego las despluma. Tu mamá encaja perfectamente en el perfil de sus víctimas. Supe por una amiga en común que Daniel y Bruno estaban metidos en algo de unos terrenos ejidales con problemas legales, prometiendo regularizarlos y venderlos a precios de oro. Es una estafa cantada, y tu mamá seguramente ya les dio más dinero. Además, me dio nombres de otras personas en otras ciudades que aparentemente habían sido estafadas por Bruno usando un modus operandi similar. Y algunas pistas sobre cuentas bancarias a nombre de empresas fachada que Daniel y Bruno manejaban. La información de Elena fue un golpe devastador, pero también la confirmación definitiva de mis peores temores. Le agradecí profundamente su valentía y su preocupación. Poco tiempo después, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Un gigante tecnológico multinacional, uno de los grandes jugadores a nivel mundial, mostró un interés formal en adquirir tecnosoluciones ágiles. Las negociaciones fueron largas, complejas y se manejaron con el más absoluto secreto durante casi 6 meses. Mis acciones, aquellas que me habían otorgado cuando la empresa era apenas un sueño ambicioso y que yo había conservado religiosamente, ahora, con la oferta de compra sobre la mesa, valían una auténtica fortuna. Una cantidad de dinero que apenas podía concebir, que superaba mis sueños más optimistas. Cuando la venta se concretó y vi la cifra millonaria depositada en mi cuenta, la primera persona a la que llamé fue a Carlos. No manches, güey, neta, ahora sí te sacaste la lotería, cabrón, gritó emocionado al otro lado de la línea. Lo primero que cruzó por mi mente fue mi madre. Debía usar parte de ese dinero para rescatarla, para pagar la hipoteca de la casa, para alejarla de las garras de Daniel y Bruno. Pero entonces, las palabras de don Ernesto resonaron en mi cabeza como un eco: ayuda a quien quiere ser ayudado y a quien lo merece, Mateo. No te prendas fuego para mantener calientes a otros que disfrutan jugando con la lumbre y luego se quejan de las quemaduras. Recordé todas las humillaciones, la indiferencia, el favoritismo ciego. Este dinero era mío, el fruto de mis desvelos, de mis sacrificios, de mi talento no reconocido por ellos. Tomé una decisión: no lo usaría para tapar los agujeros negros de la irresponsabilidad de Daniel. Comencé a buscar una propiedad, pero no una casa cualquiera. Quería un santuario, un lugar que significara algo más que ladrillos y cemento. Un lugar donde pudiera, literalmente, renacer. Después de varios meses de búsqueda discreta, encontré una vieja hacienda enequenera en las afueras de Mérida, en Yucatán. Estaba semi-abandonada, casi en ruinas en algunas secciones, pero la estructura principal de piedra era imponente y el terreno era vasto, hectáreas de vegetación exuberante, árboles frutales olvidados y, lo más increíble, un cenote privado de aguas cristalinas escondido entre la maleza. Era un proyecto de restauración monumental, una locura para muchos, pero en cuanto puse un pie allí, supe que era mi lugar. La compré de contado, sin decirle una palabra a nadie de mi familia. Don Ernesto, al enterarse, me apoyó con entusiasmo. Restaurar es crear de nuevo, Mateo. Es un reflejo de tu propia vida. Dale con todo. Fue él quien me presentó al licenciado Gabriel Vélez, un abogado de Mérida, especialista en bienes raíces y patrimonio, un tipo increíblemente astuto y discreto. Necesitas proteger lo que es tuyo, Mateo, me dijo don Ernesto. No solo de extraños, a veces también de la propia familia.
El licenciado Vélez me asesoró en la compra de la hacienda y en la creación de una estructura legal y financiera para proteger mi patrimonio de cualquier eventualidad futura, incluyendo posibles reclamos infundados. Fue también don Ernesto quien, recordando a mi padre, un hombre trabajador pero con poca visión para los negocios, me sugirió indagar si había quedado algún pequeño seguro de vida o herencia paterna. Tu padre te quería mucho, Mateo, a su manera. Quizás dejó algo para ustedes, aunque fuera simbólico. Con la ayuda del licenciado Vélez, investigamos. Y vaya sorpresa. Existía un fideicomiso modesto, olvidado en algún banco, que mi padre había constituido años atrás, con instrucciones claras de que se repartiera en partes iguales entre Daniel y yo al cumplir los 30 años. Curiosamente, mi madre, segaramente mal aconsejada por Daniel y con Bruno moviendo los hilos desde las sombras, ya había iniciado trámites para intentar liberar la totalidad del fideicomiso a nombre de Daniel, argumentando necesidades apremiantes. Gracias a la rápida intervención del licenciado Vélez, pudimos detener esa maniobra. Aseguré legalmente mi parte, una cantidad no muy grande pero significativa por su valor emocional, y la puse a buen resguardo. Esta intentona de despojo, orquestada por mi propio hermano, fue la gota que derramó el vaso de mi ya mermada paciencia y cualquier atisbo de consideración familiar. El camino estaba trazado. Bauticé la propiedad como Hacienda Renacer. Los siguientes 2 años de mi vida se consumieron en su meticulosa restauración. Fue un proyecto titánico, una entrega absoluta. Contraté a un arquitecto yucateco de renombre, especializado en la restauración de haciendas históricas, y juntos nos embarcamos en la aventura de devolverle su antiguo esplendor, pero integrando todas las comodidades y tecnologías del siglo XXI. Respetamos cada piedra original, cada arco de mampostería, pero instalamos sistemas de domótica de última generación, paneles solares que la hacían prácticamente autosuficiente, y un sistema de internet satelital de alta velocidad que me permitiría trabajar remotamente sin problemas. La casa principal, una vez restaurada, era una maravilla, 5 enormes suites, cada una con su propio baño y terraza privada. Varias salas de estar con techos de más de 5 metros de altura y vigas de madera originales, una biblioteca de 2 pisos que siempre había sido mi sueño, con miles de libros que empecé a coleccionar. Y una cocina profesional donde podría dar rienda suelta a mi afición por la gastronomía. En el exterior, recuperamos los antiguos jardines, construimos una alberca Infinity que parecía fundirse con el agua cristalina del cenote, restauramos las antiguas caballerizas aunque aún no tenía caballos. La idea me resultaba romántica y diseñé un estudio de trabajo independiente, con enormes ventanales que ofrecían vistas espectaculares a la selva circundante. Era mi paraíso personal, mi fortaleza. Paralelamente a la restauración, y con la asesoría del licenciado Vélez y un par de expertos financieros que él me recomendó, seguí invirtiendo una parte de mi fortuna de manera inteligente y diversificada. Mi patrimonio no solo se mantenía, sino que crecía de forma estable y discreta. Aunque supervisaba de cerca las obras en la hacienda, también comencé a trabajar como consultor independiente de alto nivel para varias empresas tecnológicas internacionales, eligiendo cuidadosamente los proyectos que me interesaban y que me permitían mantener un equilibrio entre mi vida personal y profesional. Mi reputación en el sector era sólida y bien ganada. Fue durante ese tiempo que adopté a Dante, un cachorro de Xoloitzcuintle que encontré abandonado y tiritando en un mercado de Mérida. Se convirtió en mi sombra, en mi compañero inseparable, el único ser vivo que conocía todos los secretos de mi nueva vida. Sofía y Carlos fueron los únicos a quienes les revelé la existencia de la Hacienda Renacer. Los invité a pasar unas vacaciones cuando la restauración principal estuvo terminada. Recuerdo sus caras de asombro al cruzar el enorme portón de hierro forjado y recorrer los jardines y los salones. «Esto no es una casa, Mateo, esto es un sueño», exclamó Sofía, con los ojos brillantes. «Te lo mereces más que nadie, cabrón», añadió Carlos, dándome un abrazo que me supo a verdadera hermandad. Ellos se convirtieron en mis cómplices, en los guardianes de mi secreto, en la familia que yo había elegido. De vez en cuando, Sofía me ponía al tanto, con mucha cautela, de la situación en la Ciudad de México. Mi madre estaba cada vez más agobiada y estresada.
Los negocios milagro de Daniel y Bruno no solo no habían prosperado, sino que parecían hundirse en un pantano de deudas y problemas. Había rumores, cada vez más insistentes, de que Daniel se había metido en problemas con prestamistas poco recomendables, de esos que no se andan con contemplaciones para cobrar. Tía Laura y tío Ricardo, en sus esporádicas llamadas a Sofía, no perdían oportunidad para criticarme. Ese Mateo, tan desconsiderado, decían, desapareció y dejó a su pobre madre sola con todos los problemas. En lugar de estar aquí, haciéndose cargo como el hombre que debería ser. No tenían ni la más remota idea de la verdad, y yo no tenía ninguna intención de sacarlos de su ignorancia. Un día, mi madre me llamó. Su voz sonaba extrañamente dulce, casi melosa, lo cual siempre era una señal de alarma. Mijito, ¿cómo estás? Hace tanto que no sé de ti, ¿cuándo vienes a vernos? Fíjate que tu hermano Daniel tiene noticias muy emocionantes, por fin compró su casa. Estamos tan orgullosos de él. Van a hacer una cena de Navidad para estrenarla, y claro, tienes que estar aquí. Sería un disgusto muy grande para tu hermano que no vinieras a compartir su felicidad. La casa de Daniel. Una alarma se encendió en mi cerebro. Sabía, con una certeza helada, que aquello era otra farsa, otra puesta en escena para mantener viva la ilusión de su éxito. Y sabía también que mi madre, de alguna forma, estaba involucrada hasta el cuello en ese nuevo engaño. Veré si puedo, mamá, respondí con la mayor neutralidad que pude fingir. Ando con bastante trabajo últimamente. Pero en mi interior, una idea comenzaba a tomar forma. Quizás había llegado el momento de la confrontación final, de poner todas las cartas sobre la mesa. En uno de mis proyectos de consultoría remota, tuve un breve encuentro virtual con Javier, un antiguo colega de Tecnosoluciones. Un tipo brillante, pero con una envidia corrosiva que siempre me había incomodado. Cuando se enteró por terceros de mi éxito tras la adquisición de la empresa, su comentario fue mordaz: vaya suerte que tuviste, Mateo. Cualquiera con un poco de palanca hubiera hecho lo mismo. A ver cuánto te dura el encanto. Sus palabras, en otro momento, quizás me hubieran afectado. Pero ya no. Estaba más allá de la necesidad de validación externa. Su envidia solo me sirvió para contrastar la lealtad de mis verdaderos amigos y para reafirmar mi decisión de mantenerme alejado de la toxicidad, viniera de donde viniera. Comencé a prepararme para esa cena de Navidad como un estratega que planea su jugada maestra. Contacté a Elena nuevamente. Me proporcionó algunos datos financieros más concretos sobre las deudas recientes de Daniel, información que, aunque no era fácil de obtener, ella había conseguido a través de una amiga que trabajaba en una agencia de cobranza. Luego, con la ayuda de Carlos y sus habilidades informáticas, que no eran pocas, logramos corroborar algunos de esos datos y obtener registros públicos de un par de demandas mercantiles menores en contra de Daniel por incumplimiento de pago, así como el historial crediticio desastroso de mi hermano. También encontramos más información sobre los fraudes anteriores de Bruno en otros estados. Consulté con el licenciado Vélez sobre la mejor manera de presentar esta información si fuera necesario, sin incurrir en ninguna ilegalidad y protegiéndome a mí mismo. No iba a esa cena a buscar pelea, pero tampoco iba desarmado. Iba a reclamar mi lugar, o al menos, a dejar muy claro que el juego había cambiado. Llegué a la Ciudad de México 2 días antes de Nochebuena. Decidí hospedarme en un hotel boutique discreto pero elegante en la colonia Roma, lejos del torbellino emocional que seguramente encontraría en el entorno familiar. La idea de quedarme en la antigua casa familiar, ahora probablemente ahogada en deudas y con el fantasma de la hipoteca acechando, me resultaba insoportable. Lo primero que hice fue encontrarme con Sofía en una pequeña cafetería cerca de mi hotel. Estaba pálida y sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Mateo, tienes que estar preparado, me dijo en voz baja, después de asegurarse de que nadie nos escuchaba. La famosa casa nueva de Daniel no es ninguna casa. Es un departamento de lujo que alquilaron completamente amueblado en Polanco, en uno de esos edificios ultramodernos. Y lo peor es que creo que tu mamá dio el depósito y pagó varios meses de renta por adelantado con lo último que le quedaba de un préstamo personal que sacó con unos intereses de usura. Están viviendo una farsa,
tratando de aparentar una opulencia que no existe. Sentí una oleada de asco y una tristeza profunda. La comedia era aún más elaborada y patética de lo que había imaginado. ¿Y Bruno?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Desaparecido en combate, respondió Sofía con un suspiro. Desde que unos cobradores bastante agresivos empezaron a buscar a Daniel con insistencia, Bruno se esfumó. Daniel dice que está en Dubái, cerrando un negocio multimillonario con unos jeques árabes, pero nadie le cree. Yo creo que simplemente huyó y dejó a Daniel con toda la bronca. Vaya par de alhajas. La mañana de Nochebuena, llamé a mi madre para confirmar la hora de la cena y la dirección exacta del nuevo hogar de Daniel. Su voz al otro lado de la línea era un torrente de alegría fingida, casi histérica. Y mijito, qué bueno que ya estás aquí, no sabes qué emoción. Te esperamos a las 8 en punto, vas a ver qué cosa tan hermosa es el departamento de tu hermano, un verdadero palacio, como se merece mi rey. No tardes, ¿eh? Colgué el teléfono con una sensación de pesadez en el estómago. Me preparé mentalmente para la noche que se avecinaba. No iba con la intención de ser cruel, pero tampoco iba a permitir que me pisotearan una vez más. Llevaba conmigo un pequeño maletín de cuero donde guardaba mi laptop y una carpeta con los documentos que había recopilado. Y como regalo para el anfitrión, una botella de mezcal artesanal de Oaxaca, de una edición muy limitada y costosísima, un detalle que sabía que Daniel no apreciaría en su justa medida. Pero que para mí tenía un significado simbólico. Llegué al edificio en Polanco puntualmente. Era una torre de cristal y acero, ostentosa y fría. El departamento, ubicado en uno de los pisos más altos, era efectivamente impresionante a primera vista. Minimalista, con enormes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad y decorado con ese estilo impersonal y genérico de las revistas de diseño. Pero se sentía como un escenario, no como un hogar. Daniel me recibió en la puerta con una palmada en la espalda demasiado entusiasta y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Qué onda, hermanito? Pásale a mi humilde morada. Pensé que no te dignarías a venir a ver el nido de tu hermanito mayor. Vestía un traje de diseñador que le quedaba ligeramente grande, probablemente también alquilado o comprado a crédito para la ocasión. Mi madre apareció detrás de él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y una emoción desbordada. Mateo, hijo mío, qué alegría que estés aquí, exclamó, abrazándome con una fuerza que me sorprendió. Y mira nada más lo que ha logrado tu hermano con su esfuerzo y su talento, todo un hombre de éxito. Detrás de ellos, Isabela, la nueva novia de Daniel, una chica joven, bonita y evidentemente impresionada por el aparente éxito de mi hermano, me saludó con una timidez casi infantil. La mesa quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción, mi típica respuesta evasiva, mi encogimiento de hombros resignado. Daniel me miraba con una sonrisita triunfal, saboreando su victoria. Tomé un sorbo lento de mi mezcal, disfrutando el ardor en la garganta, haciéndolos esperar, sintiendo cómo la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Dejé la copa sobre la mesa con un movimiento deliberadamente pausado. Tienes toda la razón, mamá, comencé, mi voz sorprendentemente tranquila pero con una claridad que resonó en todo el comedor. Daniel, sin duda, ha logrado algo aquí que es digno de verse. Hice una breve pausa, permitiendo que mis palabras se asentaran. Luego, esbocé una leve sonrisa. Pero en cuanto a eso de sentar cabeza, clavé mis ojos en los suyos. Oh, eso ya lo hice. Hace casi 2 años, de hecho. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que el shock se convirtiera en preguntas, añadí, dirigiéndome específicamente a Daniel pero con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, y hablando de propiedades. Daniel, este departamento es realmente muy bonito. Muy moderno, ¿el contrato de arrendamiento está a tu nombre o tuviste la amabilidad de ponerlo a nombre de mamá para que ella asumiera otra de tus inversiones estratégicas? Saqué mi laptop del maletín y la abrí con parsimonia. La hora de la verdad había llegado. La sonrisa de mi madre se desvaneció como si le hubieran echado un balde de agua helada.
El tenedor con el que tía Laura estaba a punto de tomar un trozo de pastel cayó ruidosamente sobre su plato, rompiendo el tenso silencio. Daniel frunció el ceño, su expresión pasando de la suficiencia a una confusión teñida de alarma. ¿De qué demonios estás hablando, Mateo?, espetó, con un deje de irritación mal contenida en la voz. Hablo de sentar cabeza, mamá, repetí, mi voz firme pero sin rastro de agresividad, mirándola directamente a los ojos que ahora reflejaban una creciente incredulidad. Compré una propiedad. Me establecí. Construí una vida, ladrillo a ladrillo. Solo que no sentí la necesidad imperiosa de organizar un circo para anunciarlo a quienes, durante años, nunca han mostrado el más mínimo interés genuino en mis verdaderos logros, más allá de un cumplido superficial. Daniel intentó forzar una risa, un sonido hueco y nervioso que no engañó a nadie. Órale, Mateo, qué calladito te lo tenías, hermanito, y que te compraste, un departamentito de interés social en la Doctores o un terrenito en el Ajusco, pues muchas felicidades, campeón. Algo es algo, para empezar. Su tono era burlón, un intento desesperado por minimizar cualquier cosa que yo pudiera haber logrado, por mantener su supuesta superioridad. No exactamente, Daniel, respondí con una calma que lo desquiciaba visiblemente. Encendí la laptop y, en pocos segundos, la pantalla cobró vida. De hecho, mi propiedad es considerablemente más grande y, me atrevería a decir, bastante más auténtica que este elegante escenario. Conecté mi teléfono a la computadora y abrí una presentación que había preparado meticulosamente. La primera diapositiva proyectó en la pantalla una toma aérea espectacular, capturada por un dron, de la Hacienda Renacer. Se veía la casona principal restaurada en su totalidad, los arcos de piedra iluminados, la imponente alberca de diseño que parecía una extensión del cenote cercano. Los exuberantes jardines tropicales y las antiguas construcciones henequeneras rehabilitadas como estudios y casas de huéspedes. Un jadeo ahogado recorrió la mesa. Varios parientes se inclinaron hacia adelante, con los ojos desorbitados. Esta, anuncié con una voz clara y pausada, es mi casa. Hacienda Renacer, ubicada en el corazón de Yucatán. Un poco más de 5.000 metros cuadrados de construcción, cuidadosamente restaurados, en un terreno de 20 hectáreas de selva y jardines. Comencé a pasar las diapositivas lentamente. Fotos de los interiores, las amplias suites con sus baños de mármol y terrazas privadas, los salones con techos de doble altura y mobiliario de diseño mexicano contemporáneo mezclado con antigüedades. La biblioteca de 2 pisos abarrotada de libros, mi estudio personal con su tecnología de punta y vistas a la vegetación, el cenote de aguas turquesas con su muelle de madera, la cocina profesional de acero inoxidable. Cada imagen era un golpe directo a la mandíbula de la incredulidad. Los rostros de mi familia eran un poema. Daniel estaba lívido, con la mandíbula apretada y una vena latiéndole en la sien. Mi madre tenía la boca entreabierta, sus ojos saltando de la pantalla a mi rostro, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Isabela, la novia de Daniel, me miraba con una mezcla de asombro y algo que parecía admiración. Pero ¿cómo?, balbuceó finalmente tío Ricardo, con la voz temblorosa. ¿Con qué dinero, Mateo? Siempre has sido tan modesto, tan callado. Nunca presumiste nada. Con mi trabajo, tío, respondí con sencillez. Con muchos años de esfuerzo, de desvelos y de tomar decisiones inteligentes. La startup de tecnología donde fui director de desarrollo durante varios años fue adquirida por una multinacional hace un par de años. Mis acciones, esas que acumulé con paciencia, se valoraron, digamos que bastante bien. Además de algunas inversiones estratégicas que realicé a lo largo del tiempo, mientras vivía de forma modesta, como bien dices, porque prefería invertir en mi futuro que en apariencias. Mi madre finalmente logró articular palabra, su voz apenas un susurro cargado de angustia. Pero, mijito, una propiedad así, debe costar una fortuna. La hipoteca debe ser impagable, es una completa locura para una sola persona. Ahí estaba, su intento desesperado por encontrarle un fallo a mi éxito, por convertirlo en una prueba de irresponsabilidad. Por minimizarlo de alguna forma para que el castillo de naipes de Daniel no se derrumbara por completo.
No hay ninguna hipoteca, mamá, dije con suavidad, pero con una firmeza inquebrantable. La hacienda Renacer la pagué de contado. No vi la necesidad de arrastrar deudas si podía evitarlo. Y sí, es una inversión considerable, pero totalmente calculada y dentro de mis posibilidades reales, no de fantasías. Si antes estaban pálidos, ahora parecían espectros. Daniel dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra el suelo de mármol, rompiendo el silencio con un estruendo que pareció subrayar la caída de su propio teatro. Se agarró el estómago como si fuera a vomitar. Me volví hacia él, mi mirada fría y directa. Y hablando de finanzas y deudas, Daniel, ¿cómo van realmente las tuyas? Este departamento tan lujoso, tan tuyo, requirió un buen enganche, o quizás los inversionistas de Dubái te echaron una mano con la renta mensual. Porque, según tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, este lugar no te pertenece en absoluto. Es rentado. ¿Y quién ha estado pagando esa renta exorbitante, y el depósito, y probablemente hasta los muebles, ha sido mamá, con el dinero de préstamos que la tienen con el agua al cuello, ¿no es así? La estocada final había sido lanzada. Daniel se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. Su rostro, antes pálido, ahora estaba congestionado, de un rojo violáceo que auguraba una explosión. Ya basta, Mateo, rugió, golpeando la mesa con el puño y haciendo que los platos y copas restantes temblaran. Ya estuvo bueno de tu teatrito, viniste aquí solo a humillarme, a restregarme tu supuesta suerte en la cara. No tienes ningún derecho a meterte en mis finanzas ni en cómo manejo mi vida. Su voz era una mezcla de furia, pánico y una profunda herida en su ego inflado. ¿Que no tengo derecho?, pregunté, mi voz ahora con un filo de acero que contrastaba con su descontrol. Vaya, qué curioso. Durante años, tú y mamá se han sentido con el absoluto derecho de juzgar cada aspecto de mi vida, de minimizar mis esfuerzos, de compararme y de dictar lo que debería o no debería hacer. ¿Y ahora resulta que yo no puedo hablar de hechos? Porque lo que estoy diciendo, Daniel, son hechos comprobables, no suposiciones ni envidias. Mis ojos se dirigieron a mi madre, que parecía haberse encogido en su asiento, mirando al vacío, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mamá, dije, suavizando ligeramente mi tono pero sin perder la firmeza, Daniel te contó en algún momento que este palacio, donde nos encontramos es, en realidad, un departamento rentado por una suma que triplica tus ingresos mensuales. Te explicó que el depósito y varios meses de renta por adelantado salieron de ese préstamo abusivo que te obligó a pedir a tu nombre, poniendo en riesgo la poca estabilidad económica que te quedaba después de haber hipotecado la casa familiar por sus maravillosos negocios, con ese fantasma llamado Bruno. Mi madre rompió en sollozos audibles, un lamento desgarrador que llenó el comedor. Yo solo quería ayudarlo, él me prometió que esta vez sí iba a funcionar. Te prometió mentiras, mamá. Una y otra vez, dije con una dureza que me sorprendió a mí mismo, pero que sentía necesaria. Me volví de nuevo hacia Daniel, que temblaba visiblemente, con la mirada perdida. Daniel, continué, abriendo la carpeta que tenía sobre la mesa y sacando unos documentos, según estos registros públicos, tienes al menos 3 demandas mercantiles en tu contra por deudas no pagadas que, en conjunto, suman más de $500,000. Esto sin contar los préstamos amistosos que has pedido a medio mundo y que nunca has devuelto, ni los intereses leoninos que seguramente estás pagando a prestamistas informales. Tu crédito está por los suelos. Puse sobre la mesa una copia del contrato de arrendamiento del departamento, donde figuraba claramente el nombre de mi madre como arrendataria principal y responsable solidaria. Y este es el contrato de este lugar. 6 meses pagados por adelantado, ¿qué va a pasar cuando se venza el plazo, Daniel? Otro milagro financiero, de tu socio Bruno, ese que, según mis fuentes, tiene un historial bastante interesante de fraudes menores en al menos 2 estados de la República y que casualmente desapareció en cuanto las cosas se pusieron feas. Isabela, la joven novia de Daniel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, pálida como el papel, se levantó de su asiento. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora reflejaban una mezcla de horror y decepción profunda.
Daniel, susurró, con la voz quebrada. Todo lo que me has contado, es mentira. Él ni siquiera fue capaz de mirarla a los ojos. Ella tomó su bolso y, sin decir una palabra más, salió corriendo del departamento, dejando tras de sí un portazo que resonó como un epitafio. Daniel se desplomó en la silla más cercana, cubriéndose la cara con las manos. Arruinaste mi vida, Mateo, gimió entre sollozos ahogados. Lo arruinaste todo. No, Daniel, respondí con una calma que contrastaba con el caos reinante. Tú solito te encargaste de arruinar tu vida, y casi arrastras a mamá contigo en tu caída. Yo simplemente encendí la luz para que todos pudieran ver, de una vez por todas, el desastre que con tanto esmero habías mantenido oculto en la oscuridad. Tía Laura y tío Ricardo, por primera vez en sus vidas, estaban completamente mudos, con las mandíbulas desencajadas. Los otros parientes cuchicheaban entre ellos, mirándose con una mezcla de morbo e incomodidad. La gran fiesta de Navidad se había transformado en un velorio. Mi madre levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Me miró con una expresión de dolor infinito. Mateo, ¿por qué? ¿Por qué tanto rencor, hijo? ¿Por qué hacernos esto? No es rencor, mamá, dije, mi voz ahora teñida de una profunda tristeza. Es el resultado de años de ser invisible para ti, de ver cómo apostabas ciegamente todo a un caballo perdedor mientras yo me partía el alma en silencio, esperando una migaja de tu atención, de tu reconocimiento. ¿Alguna vez, una sola vez en todos estos años, me preguntaste seriamente cómo estaba, qué estaba construyendo, cuáles eran mis sueños, mis miedos, mis logros reales? No. Estabas demasiado ocupada tejiendo y aplaudiendo el humo que vendía Daniel. Me levanté de la mesa. Tomé mi maletín y la botella de mezcal, que seguía intacta. Durante años, dije, paseando la mirada por los rostros atónitos de mi familia, todos ustedes actuaron como si yo fuera una especie de fracasado, el hijo raro, el que no encajaba en sus moldes de éxito. La verdad es que siempre estuve kilómetros adelante, pero estaban demasiado ocupados mirando en la dirección equivocada, encandilados por los fuegos artificiales de Daniel. Caminé lentamente hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y me giré para mirar a mi madre por última vez. Lo más triste de todo esto, mamá, es que nunca llegaste a conocer realmente cuánto he logrado, porque nunca te molestaste en preguntar de verdad, en escuchar, en ver más allá de tu hijo predilecto. Estabas tan enfocada en tú, niño de oro, que te perdiste por completo el hecho de que tu otro hijo, el invisible, era el que realmente estaba construyendo un imperio silencioso. Salí de aquel departamento sin mirar atrás, dejando tras de mí un rastro de mentiras rotas y corazones destrozados. Al llegar a la calle, el frío aire de la noche de la Ciudad de México me golpeó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente. No había una sensación de triunfo, no exactamente. Era algo más complejo, una liberación amarga, dolorosa, pero absolutamente necesaria. Un par de días después, ya de regreso en la tranquilidad de mi hacienda, recibí una llamada de un número desconocido. Era Bruno. Su voz, antes meliflua y encantadora, ahora sonaba rasposa y amenazante. Así que el hermanito callado resultó ser un millonario, Mateo, dijo con sorna. Mira, no sé cómo lo hiciste, pero sé que tienes mucha lana. Y yo sé muchas cosas de tu hermanito Daniel, cosas que no le gustaría que se supieran, cosas que podrían avergonzar mucho a tu mamita. Así que, ¿por qué no nos arreglamos? Una pequeña comisión por mi silencio, digamos unos 2 millones de pesitos, y todos contentos. Recordé el consejo del licenciado Vélez. Mantuve la calma. Bruno, le dije, activando discretamente la grabadora de mi teléfono, me parece que estás confundido. No tengo nada que arreglar contigo. Y si tienes algo que decir sobre mi hermano, te sugiero que se lo digas a las autoridades competentes. De hecho, creo que ya te están buscando por algunos otros arreglos que dejaste pendientes en otros estados. Hubo un silencio al otro lado, y luego un gruñido. Te vas a arrepentir de esto, imbécil, siseó antes de colgar. Inmediatamente, envié la grabación y los datos de la llamada al licenciado Vélez.
Él se encargaría del resto. Las semanas que siguieron a aquella Nochebuena de pesadilla fueron de un silencio casi absoluto por parte de mi familia de la Ciudad de México. Sofía, mi ancla en medio de la tormenta, me mantenía informado con discreción. El escándalo, como era de esperarse, había sido mayúsculo y sus réplicas seguían sacudiendo los cimientos de lo que quedaba de nuestra maltrecha estructura familiar. Daniel, según me contó Sofía, se había encerrado en sí mismo, sumido en una mezcla tóxica de vergüenza, autocompasión y una furia impotente hacia mí, a quien culpaba de todas sus desgracias. Mi madre estaba devastada, enfrentando no solo la cruda realidad de sus finanzas al borde del colapso, sino también el desmoronamiento de la imagen idealizada que con tanto esmero había construido de su hijo predilecto. Isabela, la joven novia, había desaparecido de escena tan rápido como había llegado, dejando a Daniel solo con los escombros de sus mentiras. Luego, como una marea inevitable, comenzaron las llamadas. Primero fue mi madre. Dejaba mensajes de voz en mi buzón, cada uno más lloroso y confuso que el anterior. Mateo, hijito, tenemos que hablar, por favor. Daniel no está bien, está muy deprimido. No sé qué hacer. Quizás tú podrías, no sé, aconsejarlo, darle una mano. No respondía ninguna de esas llamadas. Mi corazón se encogía de dolor al escucharla, pero sabía que ceder en ese momento sería retroceder, volver a caer en la misma trampa de siempre. Un día, un número desconocido apareció en la pantalla de mi teléfono. Contesté con cautela. Era Daniel. Su voz, antes arrogante y llena de suficiencia, ahora sonaba patética, casi infantil. Mateo, carnal, sé que estuve muy mal, pero, neta, eres mi hermano. Necesito ayuda, un paro, un préstamo, nomás para empezar de nuevo, te lo juro por mi jefecita santa que esta vez sí. Colgué antes de que pudiera terminar. No había nada más que decir. Finalmente, después de varios intentos fallidos, contesté una llamada de mi madre. Su voz era apenas un hilo, quebrada por el llanto contenido. Mijito, por favor, escúchame. Sé que te fallamos, que te hicimos mucho daño. Pero Daniel, está desesperado. Los cobradores lo están acosando día y noche. Perdió el departamento rentado, claro. Está viviendo conmigo otra vez, en la casita de la colonia Portales, la que apenas pudimos conservar después de vender la casa grande para pagar la hipoteca y algunas de las deudas más urgentes de tu hermano. Y ni siquiera sé por cuánto tiempo más la tendremos si no pagamos los atrasos. Tú tienes tanto ahora, Mateo. ¿No podrías ayudar a tu hermano? Solo un poquito. Por mí, hijito, por tu madre. Respiré profundamente, buscando la calma en medio del torbellino de emociones que sus palabras provocaban en mí. Mamá, dije, mi voz firme pero teñida de una tristeza infinita. Permíteme entender algo. Después de que te demostré, con pruebas irrefutables, que he construido una vida de éxito y prosperidad con mi propio esfuerzo, después de que te hice ver que durante toda mi vida ignoraste mis logros para idolatrar un fraude. Tu respuesta, tu única respuesta, es pedirme que use el fruto de mi trabajo, de mis sacrificios, para rescatar a Daniel de las consecuencias de sus propias decisiones, una vez más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por sus sollozos ahogados. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo, pero es tu hermano, la familia siempre se ayuda, es lo que se debe hacer. No, mamá, la interrumpí, con un dolor que me quemaba por dentro, pero con una convicción inquebrantable. Se acabó. Se acabó ser el plan B, se acabó ser el cajero automático de emergencia, se acabó ser el solucionador de los problemas que ustedes mismos generan. Mi independencia, mi éxito, esas mismas cosas que tanto te costó ver y reconocer en mí, no están ni estarán jamás al servicio de la irresponsabilidad crónica de Daniel. Él es un hombre adulto. Que enfrente sus errores y aprenda de ellos, si es que alguna vez es capaz. Hice una pausa, tomando aire. Ya no voy a responder más llamadas ni mensajes que tengan que ver con él o con sus problemas financieros. Estoy construyendo mi propia vida, mamá, con mi propia familia, la que he elegido, Sofía,
Carlos, don Ernesto, la gente que sí ha estado a mi lado, en las buenas y en las malas, sin condiciones. Te deseo suerte, de verdad. Espero que algún día encuentres paz. Pero mi camino ya no incluye ser el salvavidas de Daniel, ni el tuyo si eso implica seguir solapándolo. Colgué el teléfono y, sin dudarlo un instante, bloqueé su número y el de Daniel. Una sensación de liberación inmensa, aunque dolorosa, me invadió. Dante, mi fiel choloitzcuintle, se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, como si entendiera la magnitud del momento. Acaricié sus orejas suaves, sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Sofía me llamó esa misma tarde. Le conté la conversación. Hiciste lo correcto, Mateo, me dijo con una firmeza que agradecí. Duele como el infierno, lo sé, pero era necesario para tu propia sanidad. A veces, hay que amputar para sobrevivir. Me invitó a pasar las fiestas de Año Nuevo con ella, sus padres y Carlos en su casa de Cuernavaca. Acepté sin dudarlo. Los meses siguientes me llegaron noticias fragmentadas, a través de Sofía, sobre la vida de mi madre y Daniel. Daniel, al parecer, había conseguido un trabajo de bajo nivel en una tienda departamental, pero seguía quejándose de su mala suerte y culpando al mundo entero, y a mí en particular, por sus desgracias. Mi madre, con la ayuda discreta de Sofía, había logrado estabilizar un poco su situación, viviendo con mucha modestia en su pequeño departamento. Un día, hablando con el licenciado Vélez sobre otros asuntos, surgió el tema. Le confesé que, a pesar de todo, me preocupaba que mi madre pasara necesidades básicas. Él, con su habitual discreción y profesionalismo, me sugirió una forma. A través de una fundación de beneficencia con la que él colaboraba, y de manera completamente anónima, hice arreglos para que mi madre recibiera una ayuda económica mensual. Una cantidad modesta pero suficiente para cubrir sus gastos esenciales de vivienda y alimentación, durante un año. Ella nunca sabría que provenía de mí. Era mi forma de asegurarme de que no cayera en la indigencia, pero sin restablecer la dinámica tóxica del pasado, sin que ella lo supiera, sin darle pie a Daniel para intentar aprovecharse nuevamente. Sabía que era una decisión que podría generar debate, incluso en mi propia conciencia, era compasión genuina o una forma de lavar una culpa que no me correspondía, pero sentí que era lo correcto para mí en ese momento. Un par de meses después, el licenciado Vélez me llamó para informarme que Bruno había sido finalmente arrestado en otra ciudad. Gracias en parte a la información que yo había proporcionado y a las denuncias acumuladas de otras víctimas. Una pequeña victoria para la justicia, un pequeño cierre para uno de los capítulos más oscuros de esta historia. Hoy, varios años después de aquella Navidad explosiva, estoy aquí, en la terraza de mi hacienda Renacer, contemplando el atardecer sobre la majestuosa selva yucateca. Dante, ya viejo pero siempre a mi lado, descansa a mis pies. Disfruto de una copa de vino excelente, producto de los viñedos que he comenzado a cultivar en una parte del terreno. Mis negocios siguen prosperando. He encontrado el amor en una mujer maravillosa, una artista local que valora mi esencia y no mi cuenta bancaria. Sofía y Carlos son como hermanos para mí, y don Ernesto, aunque ya no está con nosotros, sigue siendo mi guía espiritual. No he vuelto a tener contacto directo con mi madre ni con Daniel. Sé, por Sofía, que siguen sus vidas, con altibajos. Quizás algún día, si las circunstancias y los corazones cambian, podamos tener una conversación civilizada, quizás incluso un atisbo de reconciliación. Quizás no. He aprendido que el perdón es un camino largo y muy personal, y que no necesariamente implica olvidar o volver a poner la otra mejilla indefinidamente. No me arrepiento de las decisiones que tomé. Fueron dolorosas, sí, pero necesarias para reclamar mi propia vida, para construir mi propia felicidad sobre cimientos sólidos de verdad y autorrespeto. Entendí, a la mala, que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se elige, la que te apoya, te respeta y celebra tus triunfos como si fueran propios. Ya no soy la sombra de nadie. Soy Mateo, arquitecto de mi propio destino, dueño de mi propia luz. Y eso, como bien dicen por ahí, no tiene precio. El futuro es incierto, siempre lo es,
pero lo enfrento con la serenidad de quien ha luchado sus batallas y ha encontrado, por fin, su propio lugar en el mundo. Tía Laura y tío Ricardo ya estaban instalados en la sala, junto con otros parientes lejanos que apenas reconocí, todos con la boca abierta, admirando el lujo y felicitando a Daniel con efusividad. Los comentarios eran los esperados: ¡qué bárbaro, Daniel, te la volaste con este lugar, este sí es un triunfador, no como otros que conozco, a ver cuándo aprendes, Mateo, y nos invitas a un lugar así! Yo solo sonreía enigmáticamente, asintiendo con la cabeza, mientras observaba cada detalle. Durante el inevitable tour guiado que Daniel ofreció, presumiendo cada rincón como si fuera el curador de un museo, noté varias cosas que confirmaron las sospechas de Sofía. Pequeñas etiquetas de una empresa de alquiler de muebles en algunos sofás y mesas, la ausencia total de objetos personales, de libros, de fotografías, de cualquier cosa que indicara que alguien realmente vivía allí. En la cocina, mientras Daniel explicaba con grandilocuencia las maravillas de la estufa de inducción con tecnología alemana, observé que llevaba puesto un reloj de oro muy llamativo, idéntico a uno que Bruno solía ostentar en las pocas fotos que había visto de él. La farsa era completa. Tío Ricardo, con su habitual falta de tacto, me tomó del brazo en un momento. Oye, Mateo, y tú sigues con tu departamentito rentado allá por la Narvarte, ¿verdad? A ver cuándo te animas a dar el gran salto, como tu hermano. Aunque sea un crédito del Infonavit para empezar, para que tengas algo tuyo. Cada quien a su tiempo y a sus posibilidades, tío, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La atmósfera era una mezcla sofocante de presunción, envidia mal disimulada y una tensión palpable que flotaba en el aire. Sentía que estaba a punto de presenciar el clímax de una obra de teatro muy mal montada, y yo, para bien o para mal, iba a ser uno de los protagonistas. Nos sentamos a la mesa, una larga estructura de cristal con sillas de diseño incómodas pero visualmente impactantes. Daniel, por supuesto, ocupó la cabecera, como un rey en su corte. Mi madre se sentó a su derecha, radiante, con una sonrisa de orgullo que parecía pintada en su rostro. Isabela, la novia, a su izquierda, visiblemente nerviosa, jugando con la servilleta. A mí me asignaron un lugar junto a Sofía, quien me lanzó una mirada que era una mezcla de aprensión y secreta expectación. Enfrente, tía Laura y tío Ricardo, listos con su arsenal de comentarios y consejos no solicitados. La comida, abundante y sofisticada, era claramente de un servicio de catering de lujo, un intento más por mantener la fachada de opulencia. La conversación durante los primeros platos giró, como era de esperarse, en torno a los grandes planes de Daniel. Con una seguridad pasmosa, habló de estar a punto de cerrar un trato multimillonario con unos inversionistas de Dubái para un proyecto de tecnología blockchain que, según él, iba a revolucionar las finanzas globales. Bruno, el socio fantasma, seguía siendo la pieza clave, manejando toda la parte internacional desde su oficina en Singapur. Yo escuchaba en silencio, observando las reacciones de los demás comensales, la mayoría sintiendo con admiración crédula. Tío Ricardo, con la copa de vino en alto, propuso el primer brindis de la noche, por Daniel, el orgullo de esta familia, un ejemplo de que el que persevera, alcanza, y de que con visión y trabajo duro se llega a la cima. Salud por este nuevo hogar y por todos los éxitos que vendrán. Todos chocaron sus copas con entusiasmo. Yo apenas levanté la mía, un gesto mínimo de cortesía. Tía Laura no tardó en tomar la palabra, dirigiéndome una mirada condescendiente. Y a ver si nuestro Mateo se nos anima pronto, ¿verdad? Ya estás en edad de sentar cabeza, mijito. Un buen trabajo estable, una casita, aunque sea chiquita pero tuya, una buena esposa que te atienda, como tu hermano, que ya tiene este palacio y a esta niña tan linda a su lado. Mi madre intervino entonces, con esa dulzura empalagosa que siempre precedía a sus comentarios más hirientes: ay, Laurita, ya sabes cómo es Mateo. Él siempre ha sido tan independiente. Le gusta ir a su propio ritmo, en su mundito de las computadoras. No todos nacieron para los grandes negocios y las grandes responsabilidades como mi Daniel. Daniel sonrió con suficiencia, palmeando la mano de mi madre. No te preocupes, mamá. Cada quien tiene sus talentos y sus tiempos.
Yo para los negocios y la buena vida, Mateo para sus programitas y sus cosas. Hay espacio para todos. Las risas forzadas de algunos parientes resonaron en el comedor. Sentí la sangre subirme a la cabeza, pero respiré profundamente, manteniendo la calma que había cultivado durante años. Sabía que este era el momento que ellos habían estado esperando, el momento de su triunfo y mi humillación. Y yo estaba listo para darles la vuelta al guión. Llegó el postre, un pastel de chocolate con frutos rojos espectacularmente presentado. Y con él, el momento cumbre de la noche para mi madre. Carraspeó ligeramente para asegurarse de tener la atención de todos. Sus ojos brillaban con una emoción casi febril, una mezcla de orgullo materno desbordado y una especie de revancha hacia mí, hacia mi silencio, hacia mi aparente mediocridad. Bueno, familia querida, comenzó, su voz temblando ligeramente por la emoción, mientras tomaba la mano de Daniel y la apretaba con fuerza. Como todos saben, estamos aquí reunidos no solo para celebrar esta hermosa Nochebuena, sino también este nuevo y maravilloso hogar de mi Dani, el fruto de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, de tanta visión de futuro. Hizo una pausa dramática, paseando la mirada por cada uno de los presentes. Luego, sus ojos se clavaron en mí. Su tono de voz cambió, adquiriendo ese matiz de decepción y lástima que tan bien conocía, el mismo que usaba cuando yo era niño y no cumplía con sus expectativas de ser el reflejo de mi hermano. «Y tú, Mateo», dijo, arrastrando mi nombre como si le pesara. «Aquí tienes a tu hermano Daniel, un hombre hecho y derecho, con esta casa espectacular, un futuro brillante por delante, pensando ya en formar una familia en este lugar tan hermoso y lleno de promesas. ¿Tú para cuándo, mijo? ¿Cuándo vas a dejar de rentar ese cuartucho donde vives y vas a sentar cabeza de verdad? ¿No te da un poquito de envidia, aunque sea de la sana, ver todo lo que tu hermano Daniel ha logrado con su inteligencia y su trabajo?»